Bueno, en primer lugar, muchas gracias al Concello por la Transición Xusta por invitarme, por tener en cuenta al Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo en el que trabajo, en especial a mi compañero Manuel Maurín, que fue el que me trasladó la propuesta y que también sería un extraordinario ponente en esta mesa, si llegase el caso, como si... Vamos a quitar los papeles, así. Como también quisiera mencionar a mi compañero Arturo Colina, que es miembro del Indurot y profesor asociado del departamento, que participó en uno de los informes o propuestas para la regeneración de baldíos industriales en Langreo, encargado por el grupo Podemos. Ese documento pues ya tiene bastante que ver con lo que tratamos en la mesa. Y no podría también comenzar sin pues agradecer a Manolo Carrero su intervención y también muchos de sus trabajos. Entre ellos tiene un libro que yo siempre recomiendo a mis alumnos, de Fundamentos de Urbanismo y Ordenación del Territorio, que resulta muy elocuente y muy accesible para los estudiantes y del que disponemos de varios volúmenes en la biblioteca. Así que cualquiera que quiera conocer algo más sobre estas temáticas, le animo a que acceda a ese libro porque realmente está todo muy bien explicado. No podría terminar sin mencionar, pues yo me encuentro hoy en La Felguera y me encuentro un poco extraño porque si yo venir a la cuenca del Nalón siendo de Oviedo se debe principalmente a la relación que me une con Aladino Fernández, el que fuera alcalde de Langreo durante la primera legislatura, creo, si no me equivoco, vosotros lo sabréis mejor. Bueno, me une una larga trayectoria con él y muchas de las cosas que yo aprendí sobre este valle y a tenerle cariño y a mirar hacia él, pues son en buena medida resultado de esa relación. En lo que a nosotros nos compete, la regeneración de baldíos industriales en Langreo, hace unos meses hicimos una presentación en la Casa de la Huelga acerca de un trabajo que se titulaba La insuficiencia de la función cultural para la regeneración de espacios desindustrializados, que pertenece a un volumen editado por la Universidad de León, por la catedrática Paz Benito del Pozo, que es una experta en cuestiones que tienen que ver con la industrialización y el patrimonio. Y en aquella presentación pusimos algunas claves de nuestro trabajo, pero cuando Aladino subió a la mesa, pues habló básicamente de esto, de la regeneración de este espacio. Yo intentaré retomar un poco el hilo de esa intervención, hacer algunos apuntes teóricos sobre qué es la ordenación del territorio, comentar qué instrumentos se disponen, explicar lo que podría ser una hoja de ruta, si al público le sirve para participar con más recursos en este proceso, pues yo estaría encantado. Y finalmente ilustrar de alguna manera cómo puede ser una estrategia concreta o un proceso de este estilo a través del caso de la cuenca del Ruhr, la que pude conocer durante una estancia de estudios hace ya bastantes años, en el 2012, hace 10, que estuve en la Universidad del Ruhr de Bochum. En alemán se dice Ruhr-Universität Bochum, o sea que llevan el nombre bien pegado ahí. Ahí hubo muchas actuaciones, intentaré sintetizarlas y qué lecciones podemos extraer, porque la escala en geografía lo es todo y la cuenca del Ruhr en cuestiones de superficie y de dimensiones comparado con la cuenca del Nalón, pues es bastante diferente, es mucho más grande y hay más recursos y más personas, entonces no se puede trasladar. Las cosas hay que plantearlas desde el contexto en el que estamos y no coger soluciones copiadas y implantarlas en el territorio, sino que tienen que nacer de aquí. Y empiezo por recuperar alguna cuestión teórica. Ya mencioné ahora mismo territorio, y es que muchas veces entre incluso las personas supuestamente especialistas se mezclan los conceptos. Territorio, espacio, paisaje, y eso nos tiene que quedar claro porque, como decía Emilio Lledó, el filósofo, la manera en que nosotros ponemos nombre a las cosas denota cómo concebimos el mundo que nos rodea. Entonces, no es lo mismo llamar a unas cosas vaso que vasu. Ya estamos teniendo ahí alguna concepción del mundo diferente. Pues lo mismo, el territorio es un espacio administrado. ¿Y eso qué quiere decir? No es un espacio vacío, un esquema R3 con 3 coordenadas.
no es un espacio fluido como el que puede haber aquí dentro de la jarra, no. Cuando hablamos de espacio administrado, quiere decir que sobre el espacio en el que vivimos existen unas instituciones, existe una sociedad, existen unos acuerdos normativos y esos dan lugar después a determinadas decisiones. Entonces, cuando hablamos de ordenar el territorio, estamos hablando de ordenar un espacio administrado. Hasta los años, bueno, lo sabéis vosotros bien, mejor que yo, porque yo nací después, hasta el año 77 ese espacio se administraba, vamos a decir, de aquella manera. A partir del 77 entramos en un sistema democrático que no quiere decir que ese espacio administrado sea únicamente administrado por la función pública o por los representantes políticos, porque hay contrapesos privados muy fuertes. Mismamente en las cuencas mineras el protagonismo de las empresas es trascendental para entender el territorio. En algunas reuniones que he tenido en Mieres en las últimas semanas, pues prácticamente una cuarta parte del territorio mierense es propiedad de UNOSA. Y UNOSA ha estado haciendo actuaciones en aquel concejo durante toda su vida, muchas veces sin pedir permiso, sin pedir licencia, lo que quisiera. En el caso del concejo de Langreo, pues quizás Duro Felguera ocupe ese papel de transformar completamente el territorio y de darle el carácter que ahora mismo tiene. Una vez que se instaura este proceso democrático, paralelamente, porque más o menos llega a España a hablarse de ordenación del territorio en esos años, entre principios de los 80. Entonces el cuerpo teórico que tenemos de ordenación del territorio es muy reciente, no llega a tener prácticamente 40 años. Es una disciplina en crecimiento que, como decía mi compañero, mi colega Manolo Carrero, que además es doctor en geografía, con una tesis en el departamento también, así que compartimos bastantes cosas. Pues como decía él, la ordenación del territorio está bastante denostada, se interpreta muchas veces como traba. La concepción que tenemos en España de la ordenación del territorio además dista mucho de otras concepciones que hay en otros territorios, en Europa, en otros países. Pero bueno, para centrarnos en la nuestra, está bastante influida por una definición que se dio en 1983 en un congreso en Torremolinos, en el que se juntaron los ministerios que tienen competencia sobre esa temática, y se llegó a decir, así si me acuerdo bien, aunque la debería de saber de memoria, que es una concepción directriz. Es decir, que es tener un horizonte claro. Es una técnica multidisciplinar que no corresponde a un profesional en concreto. En España, en un congreso el año pasado al que asistí, se puso de manifiesto que no tenemos profesionales especializados, formados únicamente en ordenación del territorio, sino que recibimos profesionales de los grados de geografía y arquitectura principalmente, y también de ciencias medioambientales. Esas serían en España de donde surgen la mayor parte de los expertos en este ámbito. Bien, una vez que tenemos entendido que es un espacio administrado, que por lo tanto vivimos en sociedad y todos tenemos diferentes aspiraciones, llega el momento de dejar de matarse a palos y arreglar las cosas civilizadamente. Ahí surge el marco legislativo. Y el marco legislativo va dotando de instrumentos, leyes del suelo, leyes de ordenación del territorio. Cada comunidad autónoma va incorporando en su corpus legislativo esas leyes. En Asturias hubo ya una primera de coordinación en el 87. Bueno, ahora mismo se está hablando de que quizás, eso lo vas a ver seguramente mejor, Manolo, que yo, que pueda haber una nueva ley en un futuro a medio o corto plazo. Bueno, pero el marco legislativo lo tenemos. Y de ahí cuelgan los instrumentos, que es lo que ponemos en práctica. Bien, en cuanto a escalas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el reparto de competencias en el Estado está claramente delimitado. La competencia para ordenar el territorio en la escala local corresponde al planeamiento urbanístico y a los instrumentos de planeamiento urbano, que normalmente hacen los ayuntamientos. A la escala autonómica es lo que llamamos propiamente la ordenación del territorio. Entonces hay que distinguir las escalas. A diferencia de otros países europeos, España no tiene ordenación del territorio nacional. Tiene otras políticas que tienen incidencia
la de energía, la de aguas, la de medio ambiente, pero no tiene una estrategia nacional como tiene, pues yo qué sé, Escocia o otros lugares, o Portugal, que es un país muy centralizado. Entonces, por un lado tenemos el urbanismo, que es lo que compete, planeamiento urbanístico al municipio, al concejo, y ordenación del territorio, lo que compete a la comunidad autónoma. En nuestro caso, estamos hablando siempre de una actuación que está dentro de los límites del Langreo. ¿Sería más correcto hablar de urbanismo? Veremos que no es necesario, porque la ordenación del territorio puede intervenir en los municipios. Estas cuestiones que presentan siempre dificultades, también hay que ponerlas en otro contexto. Cuando hablamos de ordenación del territorio y de urbanismo, estamos hablando de planificación física, de ordenar el espacio, con un objetivo claro, que es mejorar la calidad de vida. Pero por otra rama hay otra concepción, que en otros países es la que predomina, y aquí vamos camino de ello, que es la planificación económica. La planificación económica son los presupuestos generales del Estado, los fondos de transición justa, los fondos de recuperación y resiliencia, los programas de dinamización o las zonas de urgente reindustrialización. Todos esos mecanismos son planificación económica. Y esa planificación económica se hace para crear empresas y crear empleo, pero no tiene en su cabeza la ordenación del espacio normalmente, y adolece precisamente de eso. Entonces, tenemos que tener en consideración y tener claro que un fondo de transición justa es un instrumento de planificación económica y no tiene por qué tener entre sus competencias ordenar el espacio. ¿Quién ordena el espacio, por tanto? Repito, a nivel municipal, el ayuntamiento, a través de los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos, y a nivel de la comunidad autónoma, la ordenación del territorio. Bien, ¿qué instrumentos disponemos de planificación física? En la escala, en la ordenación del territorio, en el Principado, disponemos de directrices de ordenación del territorio aprobadas en 1991. Ese sería, en otras comunidades se llama de otra manera, plan de ordenación o plan de otros nombres, pero en el nuestro, en el caso, se llama directrices de ordenación o directrices regionales de ordenación. Y ahí se marca cuál queremos que sea el rumbo de la comunidad autónoma, es decir, de este espacio administrado que es Asturias, ¿cuál es la voluntad de la sociedad que aquí vive acerca del territorio en el que habita? Por eso, iniciativas como esta lo que ponen de manifiesto es que hay una sociedad interesada, que tiene unas aspiraciones y que tiene que encontrar la manera de darles salida, cómo canalizarlas. Esas directrices de 1991, bueno, ya hemos debatido muchas veces de ellas y hemos hablado, pues quizás convendría que se renovaran. No vamos a incidir mucho más en ello, simplemente el caso del País Vasco, que va mucho más rápido, precisamente porque Manolo también lo indicaba, hay que llegar a consensos, hay que hacer renuncias, hay que conseguir acuerdos sobre materias clave, y eso es muy difícil, con una sociedad cada vez más compleja, que se puede ver, por ejemplo, en la representación en la Cámara de la Junta General, de dos o tres partidos a 5 o 6. Pues eso ya es un ejemplo de cómo la sociedad tiene muchas diferencias y es difícil juntarse. Yo creo que con el tiempo vamos a ir viendo que, a pesar de que haya tantos partidos, esos van a acabar aprendiendo a pactar y a llegar a acuerdos. Ahora mismo estamos más en una dinámica así como de bloques o querer seguir buscando mayorías, pero se va a empezar a tejer como alianzas, porque en otros sitios donde ya lleva más tiempo existiendo esa diversidad, se dan esos casos. Bueno, entonces, en la escala autonómica tenemos también otra herramienta, que es Plan Territorial Especial, y ese podría encajar perfectamente en la cuenca del Nalón. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Voluntad política en la escala en el Principado de Asturias para intervenir y diseñar un plan territorial exclusivo. ¿Por qué? Porque queremos, supongo, no lo sé, una ordenación de este espacio para su regeneración. No queremos actuaciones aisladas, porque cuando pensamos en Langreo, en cualquier ciudad, en Langreo mismamente tenemos unas zonas más históricas, luego el desarrollo industrial, luego barriadas, zonas medio rurales, medio urbanas. Eso no denota que ese espacio haya sido ordenado de una manera clara, sino que fue según necesidades, o según impulsos, o según intereses. Pues aquí estamos en riesgo de cometer lo mismo.
Si cada actor individual, ayuntamiento, principado, empresas, trabajan de manera parcial, mirando solo para su parcela, no habrá una concepción general del espacio, que es lo que dice la definición de ordenación del territorio. Entonces, lo que hace falta es acotar un ámbito de actuación, y eso ya tiene que ver con esto que os decía de una hoja de ruta. Tiene que haber un ámbito de actuación claramente delimitado, tiene que haber un trabajo coordinado de empresas y administraciones públicas, administraciones públicas y vosotros, quiero decir, movimientos sociales y la gente que quiera llegar allí su voz, no quedarse solo en los periodos de alegaciones y de información pública, sino hacer activa la participación, no pasiva, no esperar a que me den el paso, sino proponer. Eso sería a la escala autonómica. A la escala municipal, ¿qué tenemos? Primero, el Plan General de Ordenación Urbana, que en este caso es del 2006, que es la concepción general de nuestro municipio, y ahí ya se podrían hacer muchas cosas, definir prácticamente pues, usos del suelo, intensidades de ocupación, etcétera. Y también existen otros instrumentos concretos para el municipio como planes especiales. Planes especiales, en este caso, de reforma o de recuperación. Hay diferentes apellidos a eso de plan especial. Esos serían los instrumentos que disponemos. Hay otra forma de trabajar que se está también empezando a aparecer últimamente, bueno, últimamente no, ya lleva mucho tiempo, pero que cada vez está ganando también más peso, y es la de definir estrategias. Cuando es difícil, como muchas veces estos instrumentos son muy rígidos, como es muy difícil llegar a consensos, el territorio va cambiando, las necesidades se hacen más agudas. Entonces hay que atajar eso de alguna manera. ¿Y eso cómo se lleva a cabo? Pues a veces se hacen lo que se denominan planes estratégicos, que no tienen una vinculación directamente legal, sino que se marcan unas metas, qué es lo que quiero para este territorio, y se desarrollan una serie de ejes concretos y después acciones que suelen llevar respaldo presupuestario. Y esas acciones o medidas concretas se puedan ir haciendo poco a poco, aunque no haya por lo menos un consenso generalizado, porque es una manera de ir trabajando. Hoy cuando me entrevistó la prensa, solté en inglés, no sé, espero que no salga mañana, que también está muy de moda un término, que esto es bastante innovador, que escrito en inglés es Lean Urbanism, que quiere decir, no sé cómo traducirlo, que se escribe LEAN, ¿vale? En español, LEAN. Y eso quiere decir, es un urbanismo que se aplicó mucho en países pues, del hemisferio sur o países que tenían muchos problemas estructurales, para poder hacer pequeños pasos para llegar a un fin. Eso trasladado a nuestro territorio, pues se puede asemejar a un plan estratégico, tener una idea clara y después dar pequeños pasos. Queda mucho más guapo si dices Lean Urbanism que lo otro, pero bueno, por eso digo, espero que no salga. Pero bueno, a veces hablas y improvisas y pasan estas cosas. Entonces, en primer lugar, aquí hemos, para ir resumiendo ya, para ir cerrando y pasar a lo de la cuenca del Ruhr, aquí hemos pasado de un lugar muy productivo, que a mediados del siglo pasado tenía el 79% de los puestos de empleo en el sector industrial, y por tanto hay una gran bolsa ahora, que ya que no, como no hay industria, pues es una gran bolsa que en el informe del Indurot se denominan, pues se identifica cuáles son los suelos baldíos que no tienen uso, los suelos baldíos que necesitan recuperación y cuáles son los que están altamente contaminados. De la que venía hoy en coche, veía ahí trabajar en Nitrastur el proceso este de fitorremediación o lavado de suelos, no sé cuál de los dos estarán haciendo. Bueno, entonces ya se están dando algunos pasos, pero ¿es una idea general o cada empresa va por su lado? Porque si cada empresa va por su lado, cada uno va a resolver lo suyo y va a ordenar lo suyo, volveremos a tener un territorio fragmentado. ¿Es eso lo que queremos? ¿No? Pues yo creo que lo interesante es tener una concepción general de este espacio. A mí me gusta andar mucho en bici, ya van 3 o 4 veces que recorro el Nalón entero, que me bajo en Barros y llego a La Viana. Tenéis ahí un potencial por el carril bici, no por la carretera. Un eje que, bueno, se podría recuperar, pero aparte, ya hablando de cuestiones más de diseño o características que se pueden aplicar, es decir, normalmente el periódico me pedía como que pensase una respuesta ya
un diseño, una idea maravillosa. Yo eso no lo di, porque para mí eso es una osadía. Lo que tiene que haber es un pliego de condiciones, y esto iría otra vez en la hoja de ruta, es decir, juntarse todos los actores, trazar un horizonte, definir un ámbito, cuál es el horizonte al que queremos llegar, y después sacar un pliego y un concurso, y que haya un equipo especializado que haga esa ordenación. Eso serían las cosas como se suelen hacer. Si me permitís también mi propia osadía, quizás por la magnitud que esto conlleva, por las empresas que están implicadas, no hay muchos equipos capaces de hacer esto con éxito. Yo, como recomendación, intentaría entrar en contacto con sociedades como SEPES o alguna cuestión de estas. Vamos, no dejaría que pudieran congeniar Iberdrola, Duro Felguera, Ayuntamiento, Ministerio, fondos europeos y todo hacer como una sociedad para la regeneración de este espacio. Eso sería, yo creo, lo más práctico. Hay zonas que necesariamente tendrán que ser verdes por el riesgo de inundabilidad, y ahí vuelve a entrar ese carril bici que no es carril bici, es una senda ciclopeatonal, pero que bueno, que puede ser ese eje. Y después también me preguntaban ¿qué usos daría este espacio? Desde luego nada monofuncional. Y os voy a leer una cosa. 1996, Aladino Fernández. El sometimiento a la coyunturalidad de los ciclos económicos dificulta la corrección de los problemas señalados. Y este fenómeno es tanto más claro cuanto mayor sea la especialización funcional del núcleo, porque la superespecialización, sobremanera en industria de cabecera o minería, aumenta la vulnerabilidad económica y, por tanto, la incertidumbre sobre el ciclo económico hasta el extremo de que los cierres pueden ser definitivos y reducir a cero la rentabilidad de las instalaciones. Podemos hacer muchos polígonos industriales, pero hoy en día la Asturias en la que vivimos permite que una persona viva en Villaviciosa y trabaje en Langreo. Tener un suelo para una gran empresa o otro gran polígono industrial no va a repercutir necesariamente en retención de habitantes. No hace falta ser ingeniero para verlo, que desde esa estrategia, desde los años 90 hasta hoy, hemos bajado de 50.000 a 38.000, 39.000 habitantes. No funciona. ¿Cuál es mi apuesta siempre? En Mieres y en Langreo siempre doy la misma. Tenemos que ser más papistas que el Papa. La calidad de vida aquí tiene que ser mejor. No igual, mejor. Porque igualdad de oportunidades, la gente se va, coge el coche, la minera y a Langreo. ¿Cuántos hay que hacen vida activa aquí, pero viven en Gijón? El alcalde de Mieres, por ejemplo. No, aprovechando lo de la cuenca A y la cuenca B para ganarme al público. Pero no, aquí también hay mucha gente. Y yo no estoy para hablar porque no vivo aquí, pero bueno, no soy de aquí tampoco, no me siento tan ahí. Pero hay mucha gente que vive de aquí y vive en otro lado. Bueno, pues entonces, ¿qué hay que hacer para conseguir que la gente viva aquí? Pues, por ejemplo, mezcla de usos. Eso de monofuncionalidad ya lo apunta bien aquí Aladino, no funciona. Casi todos los desarrollos más recientes tienen mezcla de usos, y ahí vamos ya entrando con la cuenca del Ruhr. En la cuenca del Ruhr, yo estuve en el 2012, ahí hay muchos más millones y se dispone de este a oeste y son casi 70 kilómetros entre Dortmund y la confluencia con el Rin en Duisburgo y 30 kilómetros casi de norte a sur. Es media Asturias prácticamente. La dimensión es muy diferente. La capacidad inversora y crediticia del Estado alemán comparado con nosotros pues es también muy diferente. Entonces, no nos podemos engañar. El Unión Popular de Langreo puede ganar al Madrid un día, en la Copa aquí haciendo una encerrona, pero no todos los días. Entonces, no nos engañemos. ¿Qué lecciones podemos sacar? Recuperación del patrimonio. No para comer en el suelo, es decir, no queramos coger el patrimonio y dejarlo como si fuera un museo. Que se pueda transitar, que se pueda utilizar la intervención mínima viable, para que eso no caiga y se pueda mantener. Por ejemplo, el Pozo Santa Bárbara en el Valle de Turón me parece una cosa bastante bien hecha. Poca intervención, lo justo para poder utilizarlo, sin mucha millonada. ¿Qué más cuestiones? La recuperación medioambiental del río. Eso tiene que pasar por la ribera del río, no del río. Descontaminación, como está sucediendo ahora. Reservar el área que se pueda inundar. Ese área tiene que ser necesariamente verde y, por ejemplo, en aquellos lugares donde sea necesario plantar las plantas que contribuyen a la recuperación. Y tener
usos del suelo, digamos, blandos o que se puedan mover o que se puedan inundar en determinadas zonas. No tiene por qué ser un verde ya prao y nada más. Puede ser huertos, que no pensemos en huertos solo para producir alimentos o porque somos más ecológicos que nadie, sino porque los huertos también tienen una función social, de entretener a la gente, de relacionarse, de integrar a colectivos. Pues muchas veces hay huertos que se dedican a personas con discapacidad o personas que están pasando un proceso en su vida, pues yo qué sé, mujeres que han sufrido violencia de género o personas que salen de cubrir del centro penitenciario o de drogodependencia. O sea, es decir, que normalmente esos usos, muchas veces el huerto se critica como, ya están aquí los ecologistas que van a plantar lechugas al lado de la térmica. No tiene por qué ser así, también eso vale, pero tiene más valores que el de la producción agroecológica. Ese es un uso blando, pero hay más: parques infantiles, zonas de recreo. Zonas de recreo no tiene por qué ser aquí como en Sama, que trabajó mi hermano en el minigolf, que ahí no hay quien juegue porque aquello da, mueres de la humedad ahí en la caseta. Él trabajó allí de conserje unos años. Puede ser algo más grande, con caminos, con parque, mirar otras experiencias, no el típico parque infantil con caucho, sino algo que ocupe metros, que los guajes se manchen y que haya arena y que esos usos son blandos y eso puede estar ahí. ¿Qué más cosas se pueden introducir? Bueno, lugares de encuentro y paseo, de bancos, de zonas de reuniones, zonas donde se puedan hacer eventos, incluso playas fluviales. Que eso sería ya un ejemplo de que hemos llegado a un nivel de recuperación muy, muy grande. No me atrevo a decirlo ahora como inmediato, pero ¿por qué no en 20 o 30 años tener una playa fluvial a la que se pueda acceder a pie? Bueno, pues eso sería una solución. En la cuenca del Ruhr todo eso está articulado en torno a dos ejes: el río Ruhr y el canal del Emscher. El canal del Emscher, que está un poco más al norte, va uniendo un antiguo pozo minero y planta siderúrgica, que seguramente conoceréis, porque estando aquí esas referencias os suenan: Zollverein, la mina de la Unión Aduanera, que, para que veáis el cambio de escala, ahí se hizo un plan estratégico o master plan que dirigió o que ideó el arquitecto holandés Ren Koolhaas. Bueno, pues aquí igual nos tenemos que conformar con otros arquitectos más locales y que sepan mejor el territorio, vamos a decirlo así, para no dar nombres, que los hay, y buenos. Pero para que veáis el cambio de escala. Después, Landschaftspark, en Duisburgo, que está en el otro extremo, que es una antigua... hornos altos, vaya. Pues también es la mínima intervención. Uno va por ahí y va pisando los peldaños y ve que aquello está oxidado, que se cae, pero es un parque por el que se puede transitar. Todo unido por carril bici y las orillas del río a los dos lados transitables. Eso es una cosa que yo pondría en el pliego de condiciones en cualquier estrategia de regeneración urbana del Nalón, que las riberas sean transitables, que no se convierta en instalaciones que den la espalda al río y que yo no pueda ir de Barros hace año porque a alguien se le ocurrió que aquí hay una valla y no, por aquí no pases. Porque además que haya caminos, huertos urbanos, parques o todos esos usos blandos, si un día se desborda el río, bueno, que se desborde, no pasa nada, ya volverá. La suerte que tenéis en el Valle del Nalón es que aquí voy a hablar del maestro otra vez, hubo gente con conciencia medioambiental cuando todavía no se había inventado eso, y entonces planteó una depuradora en Frieras. Se hicieron el encauzamiento del río Nalón, se hizo de manera con piedra y con vegetación, de manera que es bastante naturalizado comparado, por ejemplo, con Mieres, que tienen una pared. Eso no es un río, eso es un canal. Bueno, pues para finalizar, simplemente ya os quería transmitir que hay un informe del Indurot del año 2019, hay un estudio de contaminación del suelo ya del 2007 sobre Nitrastur y bueno, ahora se está trabajando en descontaminar. Os he intentado exponer un poco qué es el territorio, qué es la ordenación del territorio, de dónde nace, cuáles son los instrumentos y cómo articular una hoja de ruta que pasa por hacer
no una organización, reunirse. Es decir, hay diferentes actores que tienen influencia en el territorio, esos tienen que hablar y decidirse, para pensarlo en conjunto, definir un ámbito, encontrar el instrumento en el que mejor se acomode esto. Puede ser una estrategia, puede ser un plan territorial, puede ser un plan especial, el que sea, y posteriormente pues ejecutarlo intentando ver qué se hace en otros sitios, como en la cuenca del Ruhr, que podamos traernos aquí, pero no intentar copiarlo todo, no seamos nuevamente grandones, porque en Asturias somos todos muy grandones. Y las dificultades de alcanzar el consenso, bueno, ya lo decía Nuberu en esta canción tan famosa, que ¿cómo es? No hace falta decirlo que arrimamos poco el hombro. Bueno, pues hay que conseguir que se conjuguen los intereses de las empresas, de las instituciones públicas y de los ciudadanos, que eso es lo más difícil, y ahí esos profesionales de ordenación del territorio o ese equipo redactor que lo lleve a cabo deberá hacer esa función de mediación, que para eso es lo que le corresponde. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.